¿Cómo es posible que alguien pise el acelerador en una luz roja? ¿Cómo es posible que alguien como David, alguien del nivel de este hombre, vea una señal clara de que Dios le está diciendo: no te pases, no te atrevas, no te pertenece, aún siendo el rey, no puedes hacerlo? Y ojo, hermano, que David tenía 7 esposas y 10 concubinas. Estamos hablando que David tenía en su harén 17 mujeres para que satisfacieran sus necesidades. Pero ahora él ve esta luz roja y decide seguir adelante. ¿Cómo es posible que en una luz roja alguien pise el acelerador? Bueno, hay algunas hipótesis. La primera es que a David le dejó de interesar Dios, le dejó de interesar su voluntad, perdió el temor de Dios y ya no le interesaba los límites que Dios ponía en su vida. La otra es que David, aún sabiendo las consecuencias, porque David era un hombre que tenía madurez espiritual suficiente como para saber que si él se acostaba con la hija de alguien, que además era la esposa de alguien, esto iba a desagradar a Dios, pero iba también a traer consecuencias. Pero aparentemente a él no le interesan las consecuencias. Cuando una persona ve un alto, ve una luz roja, y en lugar de parar, decide pisar el acelerador, en su interior, en realidad, no es que muchas veces no conozca las consecuencias, no conozca que eso que está haciendo está mal y que tiene malas consecuencias, sino que en el fondo piensa que puede tener control sobre esas malas consecuencias. Puede arreglar, puede trucar, puede falsificar. Él puede esconder para que esas consecuencias no lo alcancen. Y eso fue precisamente, cuando seguimos leyendo el capítulo, lo que David intentó hacer hasta el final. David intentó tener control sobre la situación, control sobre las consecuencias de su pecado, y pensó que todo estaba resuelto. Y vamos a seguir un poquito más adelante viendo en la historia a qué punto llegó este hombre. Pero en realidad podemos definir que David había perdido la sensibilidad a las señales de Dios. El corazón de David, por causa de que el pecado siguió avanzando, ganando terreno, le siguió dando cordel como si fuera una cometa. En su vida, en su interior, el corazón de este hombre, tan tremendo, tan extraordinario, comenzó a endurecerse. Y cuando una persona tiene el corazón duro, cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, ni siquiera Dios, ni siquiera la palabra de Dios es suficiente para que esa persona se detenga, haga un alto. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor de Dios. Porque ya no le interesa a Dios. Porque aún sabiendo las consecuencias, no le interesa. Prefiere saciar una necesidad momentánea, temporal, pasajera, aún a costo de que lo que venga después sea un daño muy grande. Eso le pasa mucho a las personas que están enviciadas, a las personas que han llegado a ser esclavos, dependientes de alguna sustancia. Hay personas que, por causa de que este mal ha ganado tanto terreno en sus vidas, llegan al punto de poner en riesgo todo, entregarlo todo, venderlo todo, de quedar mal con todos. Hay personas que llegan al punto de quedar mal con la familia, de hacerle daño a seres amados, de vender sus pertenencias, de vender las pertenencias de otras personas, de robar para poder entonces saciar esa necesidad, esa dependencia. Ese es uno de los puntos extremos a los que puede llegar una persona que es dependiente del pecado. Y mira lo que pasó en la vida de David. Por causa de que ese ciclo de maldición no fue quebrado, David llama a la mujer, se acuesta con ella, comete adulterio, la manda para su casa, y un día le llega la noticia de parte de Betsabé diciendo: estoy embarazada. Estoy embarazada. Ahí entonces se complicaron las cosas, porque David no contaba con eso. Pero bueno, en su ansia de mantener el control sobre las consecuencias, ¿qué hace David? Comienza a inventar toda una maquinación horrible y manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, de la guerra.
mándeme a Urías para acá. Algo tengo yo que hacer para resolver esto. Esto no se me puede salir del control. Así que viene Urías y David le dice, bueno, qué bueno, eres un gran soldado. Ve para tu casa, descansa, con la esperanza de que este hombre fuera a su casa, se acostara con su mujer y el asunto del embarazo quedara ahí medio que tapado, que nadie se diera cuenta. Pero el carácter que David ya había perdido, Urías sí lo tenía. Urías le dio una lección tan grande al rey David en ese día, porque Urías, en lugar de irse para su casa y hacer lo que el rey le había dicho, se quedó durmiendo ahí, en la entrada del palacio. Cuando David se despierta por la mañana, le dice, pero bueno, ¿por qué no fuiste para tu casa? Y le dice Urías, ¿cómo podría yo dormir en mi casa, acostarme con mi esposa, comerme un plato de comida caliente, si el arca, si la presencia de Dios y si mis compañeros del ejército están dando su vida allá? Yo no puedo hacer eso. Oye, mi hermano, ¿usted sabe cómo se llama eso? Esas son oportunidades de Dios para David. Era para que esa palabra que le dio este hombre hiciera recordarle al rey de quién era él y de lo que estaba haciendo y de lo profundo que estaba cayendo. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de la integridad de este hombre impactante, de este mensaje tremendo que le da al rey, David seguía obstinado en su pecado. David seguía obstinado en seguir con su idea de controlar las consecuencias del pecado. Así que emborracha al hombre, lo manda para su casa, pero el hombre sigue sin ir, le da regalos, sigue sin ir. Y cuando David se dio cuenta de que la integridad de este hombre era inquebrantable y que este hombre no iba a ceder, porque para él era más importante estar con aquellos que estaban dando la vida que estar con su mujer, entonces David manda un mensaje a Joab, el general de su ejército, y le dice, pónganme a Urías en la primera línea de batalla, acérquense a la ciudad para que cuando la batalla rece, para que cuando estén luchando con los soldados más poderosos, más entrenados, más diestros, ustedes se aparten, se quiten y dejen a Urías solo, para que él entonces muera. Alguien dijo, el pecado siempre apunta a lo más alto. Cada vez que se levanta intentando seducir, escuche esto, si pudiera seguir su curso, llegaría hasta el máximo pecado de ese tipo. Si dejamos que el pecado tome ventaja en nuestra vida y dejamos de darle muerte, de pararlo, de detenerlo, la separación de Dios ya se ha iniciado. Él nos hará pensar que todo está bien. El pecado a veces nos hace pensar eso. Todo está bien, nadie se ha dado cuenta de esto. Esto nada más lo sabes tú, puedes esconderlo, puedes taparlo, nadie tiene por qué enterarse. Él nos hará pensar que todo está bien si no hay un progreso mayor. Y en la medida en que el alma se vuelve insensible al pecado, también el corazón se va endureciendo. Pero el pecado no se va a quedar ahí. Él seguirá presionando hacia adelante, porque Él quiere llevarnos hasta el punto máximo, hasta el límite, al punto de llevarnos a renunciar totalmente a Dios, y si es posible, que estemos en contra del Señor, que lleguemos a ser sus enemigos. Mire usted en qué condición llegó a estar David, que no solamente manda a matar a Urías, el siervo fiel, el guerrero, el valiente de David, que era parte de los 30 valientes de David. Era un hombre de valor, un hombre que demostró integridad. Lo manda a matar, y cuando le llega la noticia de que Urías había muerto, mire cómo dice la Biblia. Por lo tanto, el mensajero se fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. Verso 22. El enemigo salió contra nosotros en el campo abierto, le digo, y cuando los perseguíamos hasta la puerta de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías el hitita. Y dice ahora David, bien, dile a Joab que no se desanime. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. En otras palabras, tranquilo, todos los días se muere alguien. Todos los días muere una persona. Trató aquel pecado, trató aquella acción horrible como si no fuera nada. ¿A qué punto puede llegar una persona que, habiendo sido un adorador, una persona conforme al corazón de Dios, dejó entrar el pecado en su vida
y no cortó ese ciclo, esa cadena de maldición, y cómo el pecado llevó a David a hacer cosas que él nunca soñó que haría y a ser una persona que él nunca soñó que sería. David pudo pensar que había resuelto el conflicto. Ya, bueno, si mato a Urías, se acabó el problema. Pero termina el verso 27 diciendo: pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Hay uno que siempre lo va a ver todo. Hay uno delante del cual no podemos esconder nada. Y hay uno al que tenemos que agradar por encima de todas las personas. Y David obvió el elemento de Dios en su vida. El apóstol Pablo decía: he descubierto el siguiente principio de vida. Romanos 7. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Decía Pablo: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice Pablo, escucha bien, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Por la gracia de Dios, mi hermano, nosotros fuimos unidos a Jesús. Efesios 2. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Luis, Eliezer, es solo por la gracia de Dios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos, dice ahora, unidos a Cristo Jesús. La clave está en eso, hermano. La clave para tener victoria sobre el pecado, porque usted puede decir: bueno, ya yo estoy viendo que este ciclo de pecado ha tomado terreno en mi vida. ¿Cómo pararlo? Esta es la clave. La clave está en permanecer unidos a Jesús. Juan 15, Jesús decía: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, decía Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Deseo de todo corazón que este mensaje sea bendición a tu vida, y si no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas al canal y active las notificaciones para que continúes recibiendo todos nuestros mensajes. Dios te bendiga.